Hola hermanos, me alegra poder saludarlos desde acá y hablar de una pregunta que nos hacen muchas veces. Y la pregunta es, ¿qué valor tiene el ayuno en nuestra vida? Y hay muchas ideas sobre este tema del ayuno. Por ejemplo, en mi caso, en la iglesia en la cual crecí, no hablaron del ayuno. Entonces simplemente uno no ayunaba porque no escuchaba de eso. Sé que en otras iglesias hablan mucho del ayuno y hasta piensan que necesitamos ayunar para poder lograr algo con Dios. Y creo que es muy importante tener un equilibrio y entender de qué se trata el ayuno y entender que Dios es soberano. Entonces no podemos pensar nunca que el ayuno lo puede manipular o algo así. Pero miremos lo que las escrituras dicen sobre el ayuno. Yo hice un estudio en un día de esta semana sobre el ayuno y realmente si buscamos todos los pasajes sobre el ayuno no son tantos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y encontré que básicamente hay tres razones por las cuales debemos ayunar o podemos ayunar, porque en ningún momento nos dice que tengamos que hacerlo, pero es una práctica que nos puede ayudar. Y al leer en el Antiguo Testamento notarás que ayunaron muchas veces como una forma de duelo, lamento, arrepentimiento o humildad. Y pues simplemente noto algunas citas. Primera de Reyes 21, el 27 al 29, Esdras 8, 21 al 23, y vamos a ir a Isaías 58, y vamos a leer aquí, el pasaje es el 1 al 10, pero vamos a leer solamente el 3 al 6 de Isaías 58. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Vemos aquí en este pasaje que Dios le habla a su pueblo Israel sobre la forma en que ellos ayunaban. Y Él les explica que el ayuno realmente no es simplemente algo corporal, no es solamente algo, un hábito, una práctica, un rito que hagamos físicamente, sino que nos debe llevar a cambiar cambios en nuestra vida. Nos debe llevar, como Él habla aquí, a la justicia, a la rectitud, a hacer las cosas como Dios quiere. Y ellos tenían una incoherencia en su vida, porque por un lado ayunaban y por otro lado oprimían a los demás. Así que el ayuno bíblico nos debe llevar realmente a un arrepentimiento verdadero. Y vemos eso muchas veces, en un momento de duelo, en un momento de lamento, en un momento difícil uno puede ayunar. También vemos otra forma vemos otra razón para ayunar, y es para buscar la voluntad de Dios en medio de unas circunstancias dadas. Y eso no lo vamos a ver, pero en Hechos 13 es un ejemplo. Cuando la iglesia estaba orando y ayunando, y fue en ese momento cuando Dios escogió a varios para llevar el evangelio. Y ellos estaban ayunando y fue en ese momento que Dios los guió a esa decisión. Así que cuando tenemos que tomar una decisión importante, es bueno también tomar un tiempo para ayunar y para orar intencionalmente. Y creo que es muy importante recordar eso. No ayunamos simplemente por ayunar, sino que debe siempre haber un buen propósito por el cual ayunar. Eso nos ayuda a concentrarnos en Dios y buscar de su sabiduría, no de una manera mística,
sino con la sabiduría de la palabra de Dios. Me gusta también un comentario de Suhel Michelin en un artículo que él escribió para Condición sobre la forma de ayunar. Él dice, tal vez se le ha puesto más énfasis en la mecánica del ayuno que a su esencia. La Biblia no plantea una forma rígida de ayunar. Puede ser un ayuno individual o colectivo, puede ser de un día o más, o aún puede ser una parte del día. Puede ser total o parcial, como el ayuno practicado por Daniel en Daniel 10:3, que consistió simplemente en abstinencia de manjares delicados, de carne y de vino por 3 semanas. Creo que el comentario es muy importante, porque no debemos pensar que un ayuno siempre tiene que ser de cierta forma, sino que vamos a mirar las circunstancias y decidir ante Dios cómo ayunar. Y yo sé que no todos podrán ayunar por cuestiones físicas, lo entendemos. Pero cada uno debe examinarse ante Dios para ver si es un buen momento para ayunar. Y finalmente los invito a Mateo 4, el capítulo 4 de Mateo. Y aquí vemos otra razón por la cual podemos ayunar. Aquí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tercera razón por la cual podemos ayunar es para recordar que dependemos de Dios en última instancia. Y vemos aquí que Cristo es llevado al desierto, eso para cumplir un propósito específico. Que como recordamos, Israel estuvo 40 años en el desierto vagando, ¿cierto? Y fracasaron muchísimo. Mientras que Jesús fue llevado al desierto 40 días en ayunas. Entonces Él va al desierto para ser tentado, para mostrar que Él es el fiel Salvador, quien puede morir por nosotros, porque ha sido probado. Hay que recordar eso. Pero aquí vemos también cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos ahí que el ayuno nos puede ayudar a recordar que no dependemos finalmente de la comida. Y cuando nos abstenemos de comer, nos recuerda nuestra necesidad física, pero esa hambre nos debe recordar más aún la necesidad espiritual que tenemos. Entonces, cuando lo hacemos con ese propósito de depender de Dios y recordar que finalmente dependemos de Él solamente para nuestro sustento y nuestra vida espiritual, creo que es una práctica muy valiosa. Nos ayuda a romper esa esclavitud que sentimos a la comida. De pensar, no, si yo no tengo esto, no voy a poder vivir. Y Dios nos dice, no, tú puedes vivir por mi palabra. Obviamente necesitaremos comer después. Pero en el momento eso nos recuerda que finalmente dependemos de Dios y su palabra es aún más importante que la comida física. Entonces vimos estos 3 propósitos, ¿cierto? Una forma de mostrar arrepentimiento o dolor, una forma de buscar la voluntad de Dios y una forma de recordar que dependemos de Dios. Y como iglesia queremos invitarlos, si Dios lo pone en su corazón, a ayunar con nosotros los martes. Quizás tú puedes apartar cada martes para eso, o quizás decides ayunar una vez al mes en un martes, pero podemos pensar en estos propósitos y apartar el tiempo que normalmente estaríamos usando para comer o para preparar los alimentos, para acercarnos a Dios, para leer su palabra y para pasar un tiempo especial de oración. O si estás buscando tomar una decisión, apartar ese tiempo en ayuno y en oración. Sería muy importante y como iglesia queremos animarlos a hacerlo. Que Dios los bendiga al hacer esto y que sea para su gloria y su honra.